portuguesas en medio del español, porque después de vivir 18 años en Portugal no hablo bien el portugués y en español ya hay muchas palabras que casi sin darme cuenta pueden entrar. O sea, si piensa que es una falla ortográfica, lo es, pero lo es por importación del portugués. También quería dedicar esta charla a la fundadora y directora de esta escuela, Graciela, porque hace más de 30 años, y después de una de las conferencias que vine aquí, no sé si fue una sobre el tarot o sobre pintura romana, no recuerdo bien, me dijo que debía investigar y editar e incluso publicar, que lo tengo, que es una deuda, un libro precisamente sobre el tema del significado filosófico de los mitos griegos. Y lo recordé, curiosamente, después de cuando me propusieron hacer la presentación del libro, pues dije de coger cualquiera de los temas que había, uno de los capítulos, ¿no? Cualquiera de ellos podría ser de interés. Y al final, sin saber por qué, elegí el tema de los mitos griegos y luego recordé la conversación con Graciela que me había dicho que tenía que investigar los mitos griegos e intentar pues, que fueran más accesibles las explicaciones y los simbolismos que hay, que era un tema que era necesario, pensaba ella y creo también lo mismo, desarrollar. Entonces se lo brindo a ella y vamos a comenzar. Bien, el tema de los mitos griegos y la fuerte carga psicológica que tienen y en qué medida pueden modelar el alma humana es algo que lo vemos fácilmente en la historia. El Renacimiento tuvo mucho que ver con hacer un paralelo de toda la simbología cristiana y de todo el hecho de la religión cristiana, de incorporar, ¿no? Primero a través de Dante, que fue uno de los primeros, Petrarca o Boccaccio, y después todo el neoplatonismo que surgió en Florencia y siguió hasta el mismo Giordano Bruno, ¿no? La necesidad de volver a reincorporar como elementos de fuertes vivencias emocionales y filosóficas los propios mitos griegos, como poemas, como explicaciones, como representaciones teatrales, de las mil y una maneras. En realidad, los mitos griegos, como imagino que los mitos de cualquier civilización, pero nosotros estamos muy cerca de la griega, ya, incluso aunque Nueva Acrópolis sea un movimiento mundial, bueno, no, nuestro nombre es Nueva Acrópolis. O sea que, en cierto modo, es como la profecía que se habla de Juan 23, que pronunció, que dijo que los 7 sabios griegos volverán a hablar al mundo y volverán a dejar sus mensajes y su voz y su filosofía con nuevas palabras, se van a repetir en todo el mundo. Esa saben que es una profecía asociada a Juan 23. Y en cierto modo, pues los mitos griegos, la filosofía griega, y aunque todas las filosofías son maravillosamente valiosas, especialmente cuando son la columna de civilizaciones que duran 1000 años, la verdad es que tiene una carga muy fuerte y un valor de cohesionar el alma y de abrir puertas invisibles, internas, muy poderoso. Quería también hacer una referencia a lo que pienso el peligro, o quizás más que un peligro, una causa, sea una consecuencia de la desmitologización respecto a los mitos que han educado el alma humana durante miles de años, con miles de variantes, porque las hay, y las nuevas mitologías que se crean, que expresan una necesidad del alma humana de tener contacto con aquello que esté más allá de lo cotidiano, ¿no? Pero que en comparación, y esta es mi opinión por lo menos, no le llega ni a la sombra de la sombra. O sea, toda la mitología Marvel, por ejemplo, por poner un ejemplo poderoso, y el Hombre Araña, atención, que yo leía cuando era adolescente, como todos los adolescentes de mi época, Spider-Man, y leíamos los cómics Marvel, y ahora pues ya no se leen los cómics, pero generalmente se ven todos los films asociados. No comparemos, por favor. Y el problema es que eso es una mitología, o sea que todo el mundo conoce ahora perfectamente pues, la vida y milagros, el abuelo, el tío, el sobrino de cada uno de estos héroes, y le dices el mito de Ariadna, o le hablas de, no sé, de Dionisios, o le hablas hasta de Júpiter, bueno, Júpiter porque es un planeta, y te dicen, ¿qué? ¿Cómo? Y eso es muy triste, porque son
el ser humano necesita los mitos. O sea, el ser humano no le basta con lo cotidiano de comer y beber y tener impulsos básicos, necesita trascender, y muchas veces los mitos, mejores o peores, expresan la necesidad del alma de trascender, la necesidad de ir hacia elementos que tengan una fuerte llamada psicológica y que permitan, pues, corporizar de alguna manera nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestros deseos. Pero claro, cuando esos mitos no están construidos de acuerdo a una especie como de ingeniería simbólica, cuando no están elaborados por los grandes sabios, sino simplemente son talismanes psíquicos que generan luces psíquicas que la gente muchas veces se pierde en esos laberintos, como lo prueban los videojuegos, ¿no?, sobre estos temas, y la posibilidad de usar los mitos griegos, por ejemplo, griegos y romanos, como elemento de formación, de filosofía, de aprendizaje, se pierden. Voy a poner un ejemplo. Nosotros en Portugal, y no solamente, esto se hace en muchos países, y aquí mismo en España se ha hecho y se hace, muchas veces se representan mitos griegos, pero de una manera muy especial, que consiste en explicar el mito y luego la gente tiene que representarlo teatralmente en media hora. O sea, no tiene tiempo para ensayar más que media hora. Lo que significa que la gente no puede aprender de memoria, tiene que quedarse con la idea, intentar recrear juntos la idea. Y el resultado es o algo muy humorístico, porque lógico, preparar un mito en media hora puede ser humorístico el resultado, lo cual está bien, porque reírse, si no es de nadie, sino de una situación, siempre está bien. Pero por veces se generan sintonías, yo que sé con qué, que de repente es como si encarnase el alma del mito, y en media hora son capaces casi de hacerte llorar, los que no lo han preparado. Es como si estuvieran viviendo, claro, han tenido que construir mentalmente unas ideas, yo voy a hacer esto, tú voy a hacer lo otro, tú haces de remero y tú haces de tal, y entran juntos, se componen juntos, y de repente, más que los espectadores, los propios actores quedan transformados. Y hay gente que tiene experiencias extáticas, casi de percibir algo en mi vida que nunca lo había percibido al al interpretar el personaje me acuerdo de uno que interpretó el personaje de uno de los mitos griegos, el de Galatea, creo que era. Entonces, ahí se ve Endimión, el mito de Endimión. Entonces, ahí se ve el poder transformador que tienen y la filosofía que hay detrás. La religión griega es mucho más compleja de lo que generalmente pensamos. Nosotros, en cierto modo, lo que llamamos mitología griega, pero que en realidad era religión griega, conformaba una serie de narraciones que comienzan pues, con Hesíodo, el mismo Homero, diferentes poetas. Parece ser que había raíces micénicas, incluso raíces cretenses. Varios de los dioses más importantes griegos resulta que ya se encuentran en Creta, ¿no?, y en todo el imperio micénico. Solo que los cultos eran muy variados, las narraciones sobre los héroes o sobre los dioses eran muy diferentes, muy variadas, la forma de culto incluso también. Pero a medida que va entrando la Grecia clásica se van conformando una serie de narraciones, principalmente la obra de Homero y de Hesíodo fue fundamental. Y después pues entran, claro, filósofos griegos como Platón, que narran sus propios mitos, pero también comentan los mitos griegos y le dan explicaciones muy profundas. Las propias narraciones, los propios himnos órficos, que formaban parte de un culto mistérico, del cual poco sabemos, pero que eran la columna vertebral de ese culto, esos himnos, pues también aluden a escenas mitológicas. Y en la Grecia clásica, y más después en Roma, se va a conformar casi como un corpus ya más claro, más definido, no tan caótico de tantísimas escenas, diferentes aspectos, sino que ya va siendo más un esqueleto. La obra de Ovidio fue fundamental, la Metamorfosis de Ovidio es una de las grandes obras que va a ser casi como una fuente de inspiración para todos los mitólogos. Y aquí viene lo importante, en la oratoria romana, en los ejercicios preliminares,
que se hacían, que pues eran, desde que se comenzaba la educación, pues los preliminares podían durar varios años. Algunos de los ejercicios que hacemos nosotros en oratoria, porque la oratoria que se enseña en Nueva Acrópolis está muy inspirada en la oratoria romana, no es el típico curso de oratoria de marketing, sino lo que quiere es familiarizar el alma con una serie de ideas y con la capacidad de expresión de esas ideas, y hacemos esos ejercicios preliminares que hacían los romanos, y uno de ellos es el mito. Entonces ellos podían, nosotros en un curso de un año hacemos a lo mejor una o dos fábulas, uno o dos mitos, una descripción o dos, una narración o dos, un paralelo o dos, pero los romanos en su educación con los adolescentes pues podían pasarse, no sé, medio año o un año entero haciendo mitos. Entonces tenían que leerse un mito o estudiarlo y después hacer una exposición que fuese al mismo tiempo una recreación y una explicación y un... Claro, esto, el poner la mente en estas narraciones, en estas alegorías, en estas imágenes, en estos símbolos, es fácil, y por experiencia se puede saber que es fácil, que abra puertas internas de vivencias profundas. Piensen que cuando Jung habla de los arquetipos y en qué medida hay narraciones que están en el fondo de un inconsciente colectivo y que incluso en personas de culturas diferentes y de épocas muy diferentes aparecen temas muy semejantes, pues esos arquetipos en el inconsciente colectivo y la puerta que abre a ellos se abre directamente a través de estos mitos griegos, porque enlazan directamente con síntesis muy profundas que existen dentro de cada uno. Entonces, esa recreación del mito lleva a vivencias y lleva a una necesidad de saber cuáles son sus significados. No es simplemente el estudio de mitología desde la perspectiva erudita que podemos tener nosotros hoy, sino que, dada, y ya me paso a Roma, en la educación romana, y esto va a influir mucho durante, pues, en el Renacimiento, el florentino y posteriormente, vamos a ver que estas imágenes conmueven y se busca la filosofía que hay detrás. Y vamos a ver desde ya la época griega, el propio Platón explica muchos de los mitos, por ejemplo en la obra del Crátilo, que es una obra sobre un estudio de las etimologías, él va a decir elementos fundamentales de por qué este dios lleva este nombre y por qué lleva este otro nombre y por qué. Después vamos a analizar algunos de los ejemplos que usa Platón. O sea que era normal que los filósofos, incluso desde la época presocrática, intentasen recrear el significado de los mitos. Nosotros hacemos una división que algunos estudiosos dicen ahora que es demasiado artificial entre mito y logos. Decimos, los presocráticos son los primeros que se preguntan por el principio de las cosas y por una razón fundamental, un sustrato al que llaman el arjé, y que ya se diferencia del pensamiento mítico que quiere explicar de forma mágica, maravillosa, asombrosa la realidad, y son por lo tanto los primeros filósofos. Eso es absurdo, porque los propios presocráticos tenían libros sobre mitos, que eran narraciones de mitos, e insistían en la importancia de esos mitos. Y por ejemplo el libro de las purificaciones de Empédocles tiene que ver precisamente con una estructura mágica, mítica, y cómo usar ciertos elementos rituales para purificar el alma de ciertos crímenes o de ciertas faltas. O sea que simplemente se podían presentar las enseñanzas desde una perspectiva más indagadora, filosófica, y aquí teníamos el logos propiamente dicho, o más de una forma poética, donde tú no sabes el qué y el por qué, pero el alma contempla una imagen e intenta ver qué hay detrás de ella, que es una forma de filosofía también, claro. Una filosofía, si queremos, más intuitiva, más racional, pero ambas filosofía. O sea que esa división de decir, aquí van unos que se van para el mito, otros que se van para el logos, y comienza el logos, realmente cuando el mito desaparece, el mito tal y como lo conocemos, ¿no? Griego, romano, es a partir de Descartes. O sea, a partir de Descartes ahí sí que se genera un tajo que va a dividir completamente
y que va a dejar de lado toda forma de pensamiento simbólico, mítico, de conceptualización sintética, pero en la mentalidad griega no. Eso es una división artificial, como es artificial decir que la filosofía nació en Grecia. Desde que haya seres humanos hay filosofía. La gente se pregunta la verdad y habría escuelas de altísima filosofía en Egipto, como nosotros enseñamos, e incluso en la India, en la época védica. O sea, no, simplemente en Grecia nace esa forma tan de diálogo, tan indagadora, o tan que conceptúa todo en base a la mente y al logos racional tal y como lo conocemos. Sí, eso es cierto. Pero el mito está entrelazado con el logos. Y como diría Blavatsky, en todo mito hay un logos. O sea, en todo mito hay un núcleo de verdades que están veladas. Y esas verdades pueden ser, según nos explica la gran sabia del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, esas verdades pueden ser de carácter, no sé, en relación con el nacimiento del cosmos, en relación con la historia de la humanidad, en relación con el propio funcionamiento del organismo humano o de la naturaleza de los elementos, o puede ser asociado a la matemática sagrada o a la geometría sagrada, o puede tener que ver con, no sé, con circulaciones energéticas invisibles que no vemos, o sea, que están encubriendo muchas verdades, muchas verdades. Voy a poner un ejemplo. La relación de Artemisa con la luna. O sea, Artemisa es la diosa de los niños, de los jovencitos, de los adolescentes, es también de la luna, y es también el símbolo, la diosa de la decencia, de la integridad, ¿no? De la siempre pura que vive en los bosques, ¿no? Donde no habita la contaminación de ningún tipo. Entonces, y lucha contra las fieras. En algunas versiones las propias fieras protegen ese mundo, ese bosque sagrado donde ella está. Pero es la luna, Artemisa es la luna. O sea, Artemisa se convierte en Diana en Roma y es la luna. Y es la plata. O sea, la plata está asociada directamente a la luna y se dice que es el símbolo es la cristalización o metalización de la propia luz de luna, según decían los propios alquimistas griegos, o sea, griegos antiguos. Curiosamente, la plata en disolución en el agua, por ejemplo, o en la leche, o incluso sin disolución, cuando se pasa una corriente eléctrica, o sea, que consigan que partículas coloidales queden en suspensión coloidal en el agua, la plata tiene un efecto de purificar de gérmenes, es curioso, y los purifica porque mata su capacidad de reproducción, o sea, no porque los mate, no mata los gérmenes, lo que mata es su capacidad de reproducción, o sea, no pueden reproducirse. Ahí vemos exactamente el principio Artemisa en la mitología griega, o sea, es la diosa de la pureza, de la virginidad, de la no reproducción, clarísimo, y mata todo tipo de gérmenes que quieren apropiarse de. Eso yo no creo que sea casualidad. Hay muchas aparentes casualidades que quizás forman parte de una ciencia y quizás en el simbolismo de todas las formas que podía haber en relación con, por ejemplo, los mitos griegos, podía haber verdades, no sé, verdades naturales, en este caso sería una verdad alquímica, o verdades fisiológicas o metafísicas o de teogónicas o de geometría y matemática. Otro ejemplo que pongo en el libro es lo que nosotros estudiamos como cábala, donde se hace una asociación entre las letras del alfabeto griego con números. De hecho, los griegos no tenían números inicialmente, usaban las letras como números. Y el hacer lo que en la cábala se llama gematría, o sea, dar un valor numérico a cada letra y después un nombre tiene tantas letras, suman las letras, entonces el valor de ese nombre es tal número, y todo aquello que tenga ese número como nombre tiene una relación de alguna manera entre sí. Si tienen el mismo número, hay algo que tienen en común. Esa es la gematría cabalística. Bien, la gematría cabalística existe en Grecia, quizás incluso antes que entre los hebreos. Y curiosamente, por ejemplo, cuando ponemos el nombre de Okeanos, por ejemplo, Okeanos, con el valor numérico
y la relación que tiene con Nilos, el río Nilo, que curiosamente las letras suman 365, vamos a ver que la relación que existe entre ambos nombres es pi. Es el número pi, es 3, 14, 16. O sea que en realidad se está refiriendo a Okeanos como la circunferencia que abre a lo infinito y desconocido, y el Nilo de gran diámetro, que es como se percibe el río Nilo. O sea que vamos a ver que cuando tejen las palabras, las tejen de manera que incluso expresen verdades geométricas. Por ejemplo, entre la luz, entre lo que representa Artemisa y lo que representa Apolo. Apolo es el dios de la luz, es el de la armonía, es el sol, vamos a llamar luz solar, más que el sol, porque existe Helios para el sol. Luz solar, en una clave. Un aspecto de la naturaleza. Y Artemisa es luz lunar. Pues los nombres de Apolo, con el valor numérico que tiene, dividido Artemisa con el valor numérico que tiene, da el número de Phi, que es la proporción de oro de la naturaleza. O sea que la proporción de esa dimensión masculina de la realidad y la dimensión femenina nos da precisamente el número de oro, que es la ley armónica que rige la naturaleza. Eso no es casualidad. Eso es un sistema de geometría. Y sabemos que no es casualidad porque los propios filósofos griegos hablaban de estas asociaciones, solo que no mencionaban todas. Una que mencionaban muy importante es el número 318. El 318 era asociado al Sol, a Helios, en este caso sí era Helios. ¿Y por qué? Porque si nosotros consideramos la circunferencia, le damos el valor 1, el valor del diámetro es 0.318. O sea, la relación entre la circunferencia y el diámetro da ese número. O sea, que por eso luego se convirtió el 318 en el número de Cristo, gnóstico. Al principio era el número del Sol, y del número del Sol se convirtió en el número de Cristo, para representar eso. Si Dios es la unidad, si lo absoluto es la unidad, el Cristo representa el Hijo del absoluto, o sea, el diámetro de esa circunferencia infinito ilimitado. O sea, el Logos, en definitiva. O sea, es Dios y el Logos. Y en Helios lo mismo. O sea, el infinito, y Helios representaría el diámetro Logos de esa infinitud. O sea, que ese tipo de conceptos se hacían con los dioses griegos, con los propios conceptos griegos. Por ejemplo, la palabra monas, que significa unidad, y el nombre de Pan, que es el dios que expresa la naturaleza entera, es el mismo nombre. Es como decir, el dios Pan es la expresión en la naturaleza de lo que es la unidad la unidad que rige todo lo que existe, la mónada, ¿no? Monas. O sea que los mitos expresaban verdades filosóficas, matemáticas, alquímicas, muy, muy profundas. Lo que ocurre es que estaba velado por el secreto. O sea, generalmente había juramentos y era considerado un pecado de impiedad que estaba penado con la muerte referir ciertas cosas que se enseñaban en los misterios, de forma generalmente teatral alegórica, y que había un límite para lo que se podía decir, incluso para lo que se podía aludir. No era solo decir, aludir. El famoso Ovidio, que fue quien hizo la obra de la Metamorfosis, que es maravilloso. El texto de la Metamorfosis es sublime, como todo lo que salió de su pluma. La versión tradicional es que se metió en orgías, tuvo problemas con la hija de Augusto y que fue expulsado, por lo tanto iba a ser ejecutado y se transformó en destierro su falta, su crimen. Bueno, hay otra versión que dice que en realidad el exilio hasta la muerte, porque finalmente murió escribiendo sus tristes y sus lamentaciones de que fuera del Imperio Romano no se podía vivir, eso era vivir entre bestias. Pero lo que dice esta versión más interna, que es que a él fue condenado a muerte por referir enseñanzas de los misterios en mitos, precisamente. O sea, él podría revelar en los mitos ciertos detalles, pero habría ciertas líneas que no debía pasar, y él pasó esas líneas. No sabemos dónde, ¿no? Ni cuándo, ni cómo, ni en qué libro. Pero en esa versión, el propio Augusto conmutó esa pena, ejerció su clemencia, y conmutó esa pena de muerte por destierro, claro, destierro durante toda la vida,
por revelar lo que no debía ser revelado. O sea que efectivamente habría enseñanzas muy profundas y aquí nos vamos a lo que interesa. O sea, nosotros podemos recrear una mitología que esté basada en nuestra necesidad compulsiva, mítica, y que no revela nada y que nos estupidiza. Eso sí, nos satisface emocionalmente. O puede haber ingenieros, entre comillas, del espíritu, ingenieros en la ciencia sagrada, que serían capaces de elevarse a mundos de contemplación pura y hacer accesibles algunas vivencias, algunas ideas, algunas enseñanzas, conocimientos, de forma que, aunque la persona no pudiera, como dice el propio Giordano Bruno, ¿no?, en su libro de Imaginum, ¿no?, la composición de imágenes, dice, nadie va a abarcar todo lo que está en este libro, porque este libro es una síntesis de toda la realidad. Eso es lo que dice en el libro. Giordano Bruno no era muy humilde, él era así, él tenía la conciencia de que era una mente poderosísima y dice, esto es un resumen de todo lo que existe, este libro. Nadie va a abarcar todo, con todos los aspectos de lo que se está diciendo aquí. Dice, pero es muy difícil que nadie encuentre algo y que ese algo sea muy válido para su vida. Entonces con los mitos es lo mismo, es muy difícil que nosotros abarquemos, primero porque no tenemos las 7 llaves que abren las puertas en relación con esas 7 ciencias, que ni siquiera además sabemos cuáles son esas 7 ciencias. Sabemos que una tiene que ver con la teogonía, otra con la cosmogonía, otra con la alquimia, otra con la astrología, pero no lo sabemos de forma muy definida. No tenemos las llaves que abren esas puertas. Pero, y si acaso los conocimientos que nos llegaron son algunas llaves o algunos conocimientos muy puntuales. Por ejemplo, esa relación de la plata como purificador, pues quizás, no sé, empezamos a saberlo ahora, ¿no? Y cualquiera de los, no sé, la propia fuerza cósmica que irradia a través del ojo abierto en los cielos, que es Hércules. Hércules no es el sol. La gente piensa que Hércules expresa el sol, no. Hércules, como dice Cornutus, que es un gran filósofo amigo de Séneca, decía, Hércules es la fuerza cósmica que pasa a través del ojo del sol y es la fuerza que lleva a ser a todo lo que existe. Más o menos, con otras palabras. O sea, en todos nosotros hay una fuerza que nos lleva a ser, no solo a sobrevivir, sino a ser, que es más importante. Esa fuerza era llamada en los varones Hércules y era llamado en las mujeres Hera, y era el dios interior. Por eso en la antigüedad los griegos juraban por Hércules. Como dice Platón, me Hércules, por Hércules, porque era el dios interior, era Hércules, era esa fuerza espiritual o cósmica que pasa a través del ojo abierto del sol. ¿Y por qué pasa? Porque no es de él, viene de la galaxia entera. Y ni siquiera de la galaxia, viene del misterio. O sea, nosotros vemos que en las representaciones de Hércules, Hércules está bebiendo de Hera, Hera representa en este caso todo el espacio infinito, vivo, está bebiendo y bueno, pues quiere beber demasiado y sale la leche de Hera, finalmente se atraganta o sale la leche de Hera y forma la Vía Láctea. La palabra galaxia significa eje de leche. O sea, sale toda. Ellos sabían que la Vía Láctea estaba formada por infinitas estrellas y sabían que en cada una de ellas hay un poder y sabía que había una especie como de electricidad universal que mantenía todo su movimiento, ¿no? Como la teoría del universo eléctrico. Ellos lo sabían, claro que lo sabían por las enseñanzas de los misterios y lo enseñaban de forma muy velada a través de estas imágenes, de estos símbolos, de estas. ¿Por qué se representa con la piel de león, ¿no?, que lo torna invulnerable? ¿O por qué su arma es el garrote? Es un arma un poco así burda, ¿no? Sí, burda, pero en la propia caballería de la época ya medieval, el arma poderosa, la más fuerte de todas las armas, era la maza. O sea, la maza es la más fuerte. Luego tienes la lanza, la espada, sí, pero la que expresa la fuerza de ser expresado por la maza. Por eso Hércules se dice que le regalan, el dios Apolo le regala el arco y las flechas, la diosa Atenea le regala unos címbalos, los diferentes dioses, Hermes le regala la espada, que tiene los dos cortes, ¿no?, la dialéctica. O sea, cada dios le regala, pero él a sí mismo se hace
la maza. Va a un árbol, arranca el árbol. Esta es mi arma, porque expresa mi fuerza, mi poder. No es un don de los dioses, es que yo soy Dios. Él se convirtió finalmente en uno de los 12 dioses olímpicos, ¿no? Yo soy hijo de Dios y por lo tanto tengo una llama de Dios y por tanto, más sin negar la maravilla de las armas mágicas que me dan los dioses y que las voy a usar desde luego para destruir monstruos, además esta es la mía. O sea que eso es un símbolo, es el símbolo de poder ser, que en Egipto era precisamente el escarabajo. O sea, el escarabajo era la fuerza de ser, que por veces se convertía en un símbolo militar, pero también era el símbolo del discípulo que se esfuerza en ser. Y era la fuerza que hace nacer el sol. O sea, el sol nace porque hay una fuerza que le hace nacer, que vive si acaso dentro de él, y eso es lo que Hércules representaba. Entonces esto lo explicaban en la época romana. O sea, era normal, las escuelas estoicas hablaban claramente de estos temas. La interpretación de mitos era una de las enseñanzas normales en las escuelas estoicas. Las mismas escuelas, incluso las cristianas, el famoso didascalión, la escuela catequética de Alejandría, que era en cierto modo paralela a la escuela neoplatónica en Alejandría, y donde se formaron los primeros teólogos, se dedicaban años a estudiar simbología de los mitos griegos y romanos. Ellos no lo rechazaban, eso fue después, a posteriori. Es decir, señores, aquí hay mucha sabiduría, y solamente que además estudiaban los símbolos bíblicos, y además estudiaban, o sea, la escuela ecléctica de Alejandría estudiaba el simbolismo bíblico, el simbolismo griego y romano, el simbolismo persa con Zoroastro, el simbolismo quizás hindú incluso, estudiaba todos los simbolismos. La escuela catequética de Alejandría, pues, pero también estudiaba la filosofía griega y los mitos griegos. O sea que eso era natural, no era... Solo cuando eso se convirtió en algo más cristalizado, cuando las creencias se unieron a la política, o sea, la religión se convirtió en un instrumento de política y de dominio de los pueblos, también es lógico, ¿no? Ya tienes todo el imperio o en vías de convertirse al cristianismo, por ejemplo. Y ahora le dices a los filósofos cristianos, o sea, paganos o cristianos, estudiaban el valor de los símbolos, pues, de sus libros sagrados, incluidos los bíblicos, incluido el Nuevo Testamento. Y ahora le dices al pueblo que no, que en realidad lo que él lee, que no es verdad, que son símbolos, que son mitos, que son narraciones que expresan misterios y que son ciencias de las cuales pues, accedemos solo a una parte. ¿Qué haría el pueblo? A mí no me cuentes historia, esto o es verdad o no es verdad. A ver, dime, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad. Es verdad, y es verdad una histórica, y son hechos concretos. Bueno, cuando eso se convierte en un instrumento de poder político, pues ahí viene el drama. Bueno, vamos a ver, porque estoy haciendo digresiones quizás que me lleva por los cerros de Úbeda, vamos a ver algunos elementos de simbología griega y de significado de mitos griegos. Zeus, por ejemplo, representa el poder. Representa el poder que permite el buen poder. El único poder real que es el que permite que el destino se manifieste. O sea, el destino es superior al mismo Zeus. O sea, hay un plan que está, hay un plan en la realidad que debe ser ejecutado. El ejecutor de ese plan es lo que representa Zeus. O sea, como el rey universal, el rey del mundo, el rey del universo. O sea, la voluntad que tiene la función de interpretar el libro de lo que debe ser. O sea, de las corrientes del karma. Por eso hay un poema, creo que es de Anacreonte, que dice: nadie sabe lo que piensa Zeus. Porque él lo que está pensando es lo que tiene que suceder, no puede revelarlo. Él tiene que hacerlo, o sea, tiene que permitir que eso se haga. O sea, él es el único Dios que se enfrenta al misterio de lo que debe ser, y ahora en su mente eso se va a convertir en poder. Y eso lo explica el simbolismo muy bien Giordano Bruno, que por cierto, Giordano Bruno es de los mejores intérpretes y los más elevados en su concepción de mitos griegos, cuando dice: Zeus lleva en su izquierda los decretos universales. Esta es la ley. Y en su derecha el rayo. O sea, esta es la ley y esto es lo que tengo el deber de hacer que se manifieste. Tengo que encontrar la forma política, como rey, claro, está hablando como Dios, perdón, de cómo esto se debe ejercer. Bueno, y luego tiene muchos otros significados, ¿no? Zeus o Júpiter podía representar también
el aire, el elemento aire, por eso su esposa es el aire ya como elemento y él sería el alma del elemento aire. Y todo lo que tenga que ver con fenómenos atmosféricos. O sea, hay muchas claves. O el propio Zeus puede ser el Zeus Zen. El Zeus Zen en la Grecia antigua, y los estoicos recogieron ese concepto, representa el dios totalidad, la totalidad universal. Todo lo que existe es ese poder, esa voluntad. Como diría Séneca, dice, la naturaleza es el todo que ves y Dios es el todo que no ves. Y lo que tú ves o no ves puede hacer más naturaleza, más Zeus, pero todo es Zeus y todo es naturaleza. O sea, todo al mismo tiempo es Zeus y todo al mismo tiempo es naturaleza. La propia Hera, por ejemplo, Hera representa la palabra empeñada, representa el orden social en base a la palabra y el respeto a la palabra. Además de ser ella como diosa, representaba todo lo femenino, ¿no? Era la madre, era la esposa, era la amiga. Pero ya cuando nos referimos a un aspecto quizá más filosófico, porque los dioses tienen diferentes aspectos que podemos estudiar, en el más filosófico representa el poder de la palabra aire, ella rige el aire. Platón dice en el Crátilo, que el nombre de Hera se pronunciaba muchas veces Hera, y quedaba ar, o sea, representando el aire. Y por eso ella queda suspendida entre el cielo y la tierra, representando el elemento aire, que es aquello, es la dimensión que va a permitir que los gérmenes de las ideas primordiales se vayan expresando. Los gérmenes de las ideas primordiales serían el elemento fuego, el elemento mente. Y después el cuco, ¿no? ¿Se dice cuco en español? Sí, el cuco. El misterio del cuco, ¿no? ¿Por qué el cuco está asociado a Hera? ¿Saben todo lo que es el cuco, ¿no? El cuco es esa ave que llega al nido de otras especies y echa todo lo que están en el nido, o sea, echa luego para que se muera luego, y si no lo consigue, pues ya han nacido y están los padres vigilando, pues se queda en medio del nido como si fuera hijo de los pajaritos que generalmente son más pequeños que el cuco recién nacido. O sea, el pájaro padre generalmente es más pequeño que el cuco nada más nacer, abre la boca para ser alimentado y vamos, le absorbe todos los alimentos, se los absorbe a ese hijo que no es hijo. ¿Y por qué ella? ¿Qué tiene que ver con el cuco? ¿Por qué? Igual que el búho es símbolo de Atenea o de Minerva. ¿Qué tiene que ver con el cuco? Y es que claro, quizás, y aquí entramos en los terrenos de la imaginación y de la suposición, quizás es que ella es la reina de las almas, humanas en este caso, si queremos hablar, o de las almas conscientes humanas, las únicas almas conscientes de sí mismas que reconocemos en esta naturaleza es el ser humano. Y la naturaleza opera, crea, hace hijos, nosotros somos hijos de la naturaleza, pero nuestra conciencia no es hijo de la naturaleza. O sea, la perspectiva, la visión, el mundo interior, eso tiene que ver con la mente, no tiene que ver con nuestro propio cuerpo físico, nada más. Es como decir, la naturaleza opera con todo su poder, las transformaciones para crear cuerpos, pero en realidad quien se va a apoderar de eso y de ese producto va a ser la reina de las almas. Porque en realidad todo eso es para que el alma experimente. Todo eso es para que el alma cumpla su función. O sea que en realidad todo el esfuerzo de la naturaleza en la procreación, en la protección de las crías, etcétera, 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 todo es un escenario para que finalmente llegue a la gran ave cuco que no, es que esto no es para vosotros, esto es para las almas. Este escenario es para las almas. Todo esto es para las almas. Yo soy la reina de las almas. Todo es para las almas. Quizás ese sea el significado del cuco. Luego tenemos a Atena, ¿no? La diosa Atenea en portugués. La diosa Atenea, ¿no? Atenea, que es la mente divina, por eso nace de la mente de Zeus. Y en cierto modo sería el sexto cosmocrator, o sea, el dios que iba a suceder a Zeus en el poder, porque había una profecía que decía que sería desterrado, igual que él desterró a Cronos, igual que Cronos desterró a Uranos. O sea que sería destronado creo que Atenea es hija de Temis, ¿no? Sería destronado por Temis, por una hija de Temis. Entonces se comió a Temis, en la prudencia.
se la comió, pero como hija, el propio Hefestos, con su hacha de doble filo, abrió el cráneo de Zeus y de esa rendija sale armada ya, y ya mayor, ¿no? Sale la diosa Atenea. Entonces la diosa Atenea representa la mente divina. Y quizás sería, en la sucesión de cosmocratores, sería el sexto cosmocrator. Hay estudios muy bellos sobre este tema. Entonces ella es el amor por las nobles causas, ella es la guerra inteligente, ella es la plasmación, precisamente, primero a nivel filosófico, a nivel de ideas, a nivel de estratégica, ella es la reina de la estrategia, de lo que es la mente de Zeus y lo que va a hacer la mente de Zeus. O sea, plasmar el destino. Y luego es la gran justiciera, ¿no? El famoso juicio de Orestes, que es una historia muy bella, ¿no? Una historia larga, como todas estas historias son largas. Orestes mata a Clitemnestra, que era su madre, porque Clitemnestra tenía matado a Agamenón, que era su padre, porque en realidad Agamenón había sacrificado a Ifigenia, que era la hija de los dos, pero Agamenón, con la flota de barcos que no salía en dirección a Troya porque no corría el viento, y la única manera era sacrificar lo más querido de él, y él como buen rey sacrifica lo más querido. La cuestión es, ¿lo sacrifica por ambición o lo sacrifica por deber? Si lo sacrifica por ambición, qué gran crimen, ¿no? Si lo sacrifica por deber, qué gran sacrificio. Entonces sacrifica a Ifigenia, ahí corre el viento, y Clitemnestra, que ya tenía una historia de venganzas, de familias, etcétera, le dice: espérate cuando vuelvas. Espérate si vuelves cuando vuelvas. Cuando vuelve, le hace una recepción imperial, como era emperador de los reyes griegos, y en la bañera le mata. Bueno, entonces Orestes se venga de Clitemnestra, pero él, claro, él ha matado a su madre. Eso es... Sí, la madre ya ha matado al padre, pero no le exime a él de... Entonces, perseguido por las Erinias, que son las furias de Eris, de la discordia, que eran pavorosas, imágenes pavorosísimas, imposibles de soportar, y que te perseguían continuamente, y él va a refugiarse a los pies de Apolo. Claro, Apolo es el dios de la pureza, el dios de la luz. Apolo le manda a Atenas. En Atenas está la diosa Atenea, que era quien regía esa ciudad, y ahí se hace un juicio. El juicio es: ¿realmente es culpable o no es culpable? Y claro, está la balanza, ya hemos visto que está bastante bien nivelada. Entonces la diosa Atenea ejerce el derecho de regir el tribunal, que es que si hay empate, ella da su voto y lo salva, ¿no? Y las Erinias se convierten en unas diosas propiciadoras. Todo eso tiene evocaciones bellísimas, muy, muy profundas. Entonces, bueno, esa es Atenea, los ojos verdes de Atenea, ¿no? O los ojos azul-verde, que decían que era el alma de Atenas y de la filosofía griega, estaba ahí. Ella también representa la filosofía, o sea, si hay una diosa que sea la filosofía con mayúsculas, es la diosa Atenea. El propio Platón la tenía como uno de los dioses importantes de la academia. Y hay una historia muy curiosa que aparece de un discípulo de Proclo. Estamos hablando ya de 470 después de Cristo, o sea, ya la entrada de la Edad Media, ya estaba en la Edad Media, de hecho. Había pequeños restos de filosofía griega antigua, mínimos que se mantenían, y en aquella época, pues el filósofo, que era un gran iniciado, Proclo, tuvo que salir de la ciudad porque era perseguido por la religión cristiana, que se había convertido en fanática ya llevaba unos siglos de fanatismo, y él tiene un sueño. Esto no es una leyenda folclórica, esto es narrado por el discípulo del Marino de Neápolis, y es narrado como un hecho que él mismo le dijo, y él lo escribió en la biografía de Proclo, que es un libro muy corto, una muy breve biografía. Cuenta esta historia y dice que la diosa Atenea se le presentó en un sueño a Proclo, que estaba fuera de Atenas, estaba a cientos de kilómetros, y le dice: están destruyendo mi casa en la tierra. La casa en la tierra era la estatua hecha por Fidias en oro y marfil. Están destruyendo mi casa en la tierra. Prepara y purifica tu corazón, porque voy a vivir a partir de ahí. A partir de ahora voy a vivir en él. Una historia bellísima. Esa diosa, su representación en la tierra, esa llama divina encarnada en la tierra,
va a vivir en el corazón de este filósofo que fue quizás el último gran filósofo neoplatónico, y que además sus obras misteriosísimamente prácticamente se conservaron un buen número de ellas, no todas, ni mucho menos, cientos y cientos de libros, pero se conservaron, por lo menos se conservaron 12 o 13 libros, y algunos de ellos bastante amplios, ¿no? Esa es la diosa Atenea. La diosa Artemis es la pureza, es la integridad, es la protección de los niños también, es la sabiduría reflejada. Giordano Bruno dice que el espejo puro de la sabiduría está asociado a esta diosa. Sería la intuición, por tanto, esa intuición en los bosques del mundo interior. El dios Hefestos, ¿no? Es el que lo representan cojo, ¿no? O sea, con una pierna más corta que otra y que se mueve así, pero se mueve así porque se mueve como las lenguas de fuego. Es el fuego, representa el fuego. O sea, hace el movimiento de las lenguas de fuego. Y que su símbolo, la gente piensa que es el martillo, que es el yunque, no, el símbolo de Hefestos es la tenaza de hierro. Es el gran fabricante de armas mágicas, representa el fuego eléctrico, el fuego, todas las formas del fuego, el fuego de la madera que arde, el fuego, el poder transformador del fuego. Por eso él es el que hace todas las armas mágicas de los dioses. Es el gran herrero, ¿no? Constructor. ¿Por qué es la tenaza? Uno se puede preguntar. ¿Por qué es la tenaza? Y es curioso porque la tenaza se abre y se cierra, pero cuando se abre queda una forma de doble diámetro. Ese doble diámetro es la cruz, es símbolo de la cruz en el círculo, ¿no? La cruz que gira, que es el símbolo del fuego universal, el fuego constructor. Y no sé, la propia Anfítrite, Giordano Bruno, dice que representa la gran sabiduría universal, el gran océano de sabiduría universal, como diosa de los mares. Tantos, por donde diríamos, los propios héroes, ¿no? Es curioso porque en la Odisea y la Ilíada, sobre todo, hay héroes que son muy representativos. Y curiosamente, Aquiles, que es el noble, es el más perfecto de los héroes, es el invencible entre todos los héroes, y el más noble, el más caballeroso, el más elegante, pero que tiene que sufrir la desgracia de, pues, los celos que tiene. Los celos, bueno, hay muchas visiones de esto, de Agamenón, y que si él le roba una esclava, creo que era Briseida, que la esclava le pertenecía, y aunque él es el rey de reyes, él también es rey, y no tiene derecho a sufrir esa afrenta, y por lo tanto no combatirá, y sin que combata a Aquiles no se puede ganar la guerra de Troya. Así de simple. Y bueno, lleva a Ulises, que es el que convence a todo de lo imposible, para convencer a Aquiles, y bueno, tampoco lo consigue, y sino porque Patroclo se viste las armas de Aquiles, lucha, y después muere Patroclo, y Aquiles quiere vengarse de esa, sino por eso pues no se habría vencido en la guerra de Troya. Pero Aquiles representa el noble, es el perfecto modelo, tal y como yo lo imagino, del último florecimiento del mundo micénico. O sea, el mundo de los héroes, este era el perfecto caballero. Y luego estaría el caballero ya anticuado, que sería el más burdo, más micénico, pero micénico no tan inteligente, que es Ajax, ¿no? El del escudo, el escudo con 7 pieles, que era un gigante, ¿no? Era enorme y sujetaba un escudo, debía pesar como mínimo 30 o 30 y tantos kilos. O sea que el eje sería Aquiles. A un lado está el mundo antiguo, demasiado bruto ya, que es Ajax, el héroe. Y por otro lado, el héroe de la nueva civilización, que es Ulises. Y Ulises ya no es la caballerosidad, la nobleza, es la inteligencia. Él es hijo de Atenea, o él sigue a Atenea. Y está la famosa escena, casi en el final de la Ilíada, donde luchan por las armas de Aquiles, luchan Ajax y Ulises. Es como decir, el eje de este mundo era Aquiles. Está el mundo nuevo, donde lo importante va a ser la inteligencia, no va a ser ya tanto la nobleza íntegra pero burda, ¿no? Y por otro lado,
la nobleza burda. Y bueno, finalmente pues Ajax enloquece y pues primero lucha contra Ulises, luego enloquece, mata a unas ovejas, bueno, al final creo que se suicida. O sea que queda como vencedor de ese mundo Ulises. Y para no agotaros, porque veo que esto puede ser peligrosamente agotador, y ahí podríamos hablar de tantos símbolos, de tantos dioses, voy a contar una historia curiosa, que es la historia de Filoctetes. Filoctetes es compañero de Hércules, y en la lucha, en la guerra de Troya, él es una generación, sea lo que sea, que signifique generación, es una generación posterior anterior a la guerra de Troya. Entonces, héroes de la generación anterior que eran compañeros de Hércules, está solo Filoctetes. Filoctetes tenía las flechas de Hércules, que tenían el veneno de ¿quién era el veneno? Era del centauro, creo que era. Un veneno realizado por o de la medusa, no me acuerdo muy bien. Tenía un veneno que era totalmente mortal y que le había entregado como regalo, el propio Hércules a él como compañero suyo. Pues van en el barco y resulta que hay una obra de teatro. Esto no aparece en la Ilíada como tal, es una obra de teatro, es de Sófocles, creo recordar, ¿sí? Y es muy interesante porque él en un momento determinado se le cae una flecha y se hace una herida, pero el veneno que tiene esa flecha hace que los sufrimientos sean casi infinitos. No muere porque no es suficiente para morir, fue un pequeño rasguño, pero por otro lado huele, es un olor insufrible, absolutamente insufrible. Y iba en el barco que va para Troya con ese olor que es insufrible. Entonces, claro, llega un momento donde en el barco de los héroes le dicen, y de los que iban para Troya le dicen, mira, esto tenemos que hacer algo. ¿Qué hacer? Matar, no le vamos a matar, es nuestro compañero, pero que no puede vivir así, nos está haciendo la vida imposible, no se puede vivir con este olor. Y en esto que le dicen Ulises, es el de las causas perdidas, de las causas imposibles, Ulises tiene que convencer a Filoctetes para que vamos a salir a esta isla, a recoger tal planta medicinal, y cuando se dé cuenta no volvemos y se queda solo en la isla. Entonces nosotros no le matamos, pero allá él que sobreviva y que nos deje en paz, porque esto es insufrible. Bueno, pues Ulises se da cuenta de que realmente esa situación es desesperada y le convence para ir y se charla con él, y están recogiendo plantas, todos se retiran, él dice voy a tal sitio, cuando se entera está solo en la isla. Mis compañeros de aventura me han abandonado, todos los héroes, yo que era aquel compañero de Hércules. Bueno, y en esto que el barco ya va felizmente limpio de esas exudaciones y de esa putrefacción, hasta que hay una profecía, no recuerdo muy bien cómo surge la profecía, o un dios que se presenta en un sueño, no me acuerdo cómo es. El caso es que dice la profecía, sin Filoctetes, la guerra de Troya está perdida. O sea, es necesario Filoctetes. Y en esto que vuelve, Dios mío, le hemos dejado aquí, ahora no va a venir con nosotros. Él va a preferir morir que estar con aquellos que le han abandonado, sus compañeros de aventura que le han abandonado. Ulises, Ulises, tienes que convencerle. El pobre Ulises, pues nada, vuelven a la isla de nuevo, y ahí va Ulises intentando convencer a Filoctetes, mira, en realidad esto era una broma, en realidad. Y bueno, parte de la obra de teatro es los argumentos que usa Ulises para convencer a Filoctetes, y finalmente pues bueno, le convencen a Filoctetes después de, bueno, Ulises es que era capaz de convencer a el de las causas imposibles. Y otra que sube en el barco, era imposible, era insufrible, pero bueno, sí, vamos a llegar a Troya, y cuando lleguemos a Troya, pues vamos a luchar. Y para que vean la perspicacia psicológica que tiene este mito, porque es filosofía y es también psicología. Filoctetes representa
el compañero que no podemos abandonar aunque hieda. O sea, esto es una aventura, es la aventura del alma y vamos todos juntos. Y salvo que, no sé, se cometan crímenes o actos que pues eso, tienen que significar un poco el apartamiento, el apartar durante un tiempo, pero en realidad no se puede ganar la guerra de las almas, la aventura divina, la aventura espiritual, cuando se ha sido compañero de Hércules. O sea, todos aquellos que son compañeros de Hércules, todos aquellos que en cierto modo viven un ideal, que eso es lo que significa ser compañero de Hércules, hay que llegar juntos. No vamos a llegar juntos, pero es que solo podemos vencer llegando juntos. Y si algunos somos tontos, y otros somos más lentos, y otros somos más demasiado graciosos, y otros que no hablamos nada, y otros tal, y otros tal, no importa, los compañeros del héroe tienen que ir, el héroe representa en ese caso casi como el ideal encarnado, tienen que ir juntos. Y si huele, huele, y si tú también hueles y nadie se queja. Entonces, ¿qué explicación psicológica esa de los compañeros del héroe, ¿no? de la necesidad de llegar todos juntos, la necesidad de ir, la necesidad de transformar, de vencer los obstáculos y no abandonar a ningún compañero del héroe, porque si es compañero del héroe es nuestra alma hermana y por lo tanto, sea cual sea la situación, tenemos que ir con él. Evidentemente no es eso lo que pasa, porque muchas veces hay en nosotros demasiado aquello que no es compañero del héroe, pero sí tenemos que saber, creo, y sirva como enseñanza psicológica, que eso es lo que realmente debería pasar. O sea, deberíamos ir, llegar, luchar contra esas sombras todos juntos. Muchas gracias.